Gracias por tu vida, porque estás aquí. Amén. Ok, quiero invitarte que vayas conmigo al libro de Números, capítulo 13, versículo del 31 al 33, y vamos a ir viendo este tema. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto para llevarlos a la tierra de la promesa, dice la Biblia que cuando ellos llegaron al límite de Canaán, dice la Biblia que enviaron a 12 espías. Estos 12 espías fue uno de cada tribu, uno de cada familia de los que habían salido de Israel. Y dice la Biblia que cuando ellos fueron a recorrer aquel lugar, ¿sabe cuántos días estuvieron recorriendo aquel lugar? Ellos estuvieron 40 días inspeccionando la tierra de Canaán. Y dice la Biblia que ellos trajeron informes de aquella tierra. Aquella tierra era una tierra que Dios había prometido para el pueblo de Israel. Y dice la Biblia que cuando ellos vinieron dijeron que era una buena tierra. La tierra que Dios había prometido, que sí fluía, ¿qué? Leche y miel. Y dice la Biblia que era una tierra, inclusive ellos trajeron de aquella tierra frutos de aquella tierra. Y dice la Biblia que inclusive entre dos hombres de guerra, de aquellos hombres fuertes, traían un racimo de uva. ¿Se puede imaginar entre dos hombres con un palo y un racimo cargando? ¿De qué tamaño sería? Tremendo. Entonces era una buena tierra, ¿cierto? Ok, pero escuche lo que dice la Biblia en Números capítulo 13, versículo del 31 al 33. Dice: mas los varones que subieron con él, está hablando de Josué y Caleb, dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que ¿qué? Que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así, ¿qué? Les parecíamos a ellos. Ahora escucha, el sistema incorrecto hizo que aunque la promesa estaba ahí, no pudieron entrar a ese lugar de bendición porque ellos pusieron sus ojos no en Dios de las promesas, sino en ellos mismos. ¿Sí, amén? Vamos a seguir escuchando esto. Escucha, el sistema de ley o el sistema de carne impoviliza a la gente de poder alcanzar las cosas grandes que Dios ya habló para nosotros. Amén. Amén. Dice, ellos hablaron mal entre el pueblo. Ellos dijeron, la tierra está buena, esto, si usted lee el contexto, ellos dijeron que la tierra era buena, pero que era una tierra que tragaba a sus moradores. Y muchas veces, escucha, la gente ve una situación que Dios le prometió y dice, híjoles, es que eso está bueno, pero es difícil para mí. ¿Por qué? Porque es algo bien problemático, es algo bien difícil. ¿Cómo voy a poder perdonar? Le estoy hablando de eso. A veces la gente ve el perdón como un gigante, como algo tan grande que es imposible para mí poder vencer. Pero es tan importante empezar a escuchar el sistema correcto. Ahora, yo te voy a decir esto. Yo no estoy negando que había gigantes, porque la Biblia dice que sí había gigantes, ¿cierto? Había gente de grande estatura. Sí había problemas en la tierra prometida. Pero el sistema correcto te hace ver que aunque sea el problema muy grande, Dios es más grande. Amén, amén. Pase a Números capítulo 14. Vamos a empezar desde el versículo 1. Escuche lo que dice la Biblia. Números 14, 1. Dice, entonces toda la congregación, escuche, gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Amén. Otra vez. Entonces toda la congregación, ¿por qué la congregación gritó y dio voces y lloró? ¿Por qué? ¿Qué habían escuchado anteriormente? Que había gigantes, que era una tierra que ¿qué? Devoraba a los que entraban por ahí, que no se podía, que Dios los había sacado del pueblo de Egipto para llevarlos a esa tierra y que ahí se iban a ¿qué? Se iban a morir. ¿Y qué iba a pasar con sus hijos? No iba a haber nada, y sus ganados, todo había sido
ilusión. Ellos dijeron, todo fue una... Y muchas veces el cristiano piensa que la vida cristiana es eso. Sí, oye, bien bonito, pero no creo que yo pueda recibir eso. ¿Sabes por qué? Porque estás recibiendo una información incorrecta. Siempre, escucha, que la información es incorrecta, lo que va a producir es esto. Gritó, dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Desesperación. Siempre que recibes una información incorrecta, lo que va a empezar a pasar dentro del corazón es esto: temor, angustia, dolor. ¿Cómo le voy a hacer? Siga leyendo conmigo. Números 14, versículos 2 al 3. Y se quejaron contra Moisés y contra todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Cuando la gente está oyendo algo que no viene de Dios, la gente va a querer ya terminar. ¿Saben por qué mucha gente está terminando antes de sus días? Hay mucha gente que se enferma y muere, a pesar de ser jóvenes o no tan jóvenes, porque la información que están recibiendo es una información que ellos precisamente no están recibiendo de parte de Dios, que es el Dios que da vida. El problema es que muchas veces la gente le echa la culpa a Dios porque la gente muere y dice: Dios, ¿por qué te lo llevaste? Si yo te pedí que no se muriera. Oye, no se trata de ti. No se trata de ti. La gente, escuchen, Dios jamás va a violar la libre voluntad de nadie. De nadie. Dios va a respetar lo que tú personalmente hables con Él. Y muchas veces la gente dice: Dios, yo ya no quiero vivir. Yo ya quiero ¿qué? Descansar, ya quiero salir de este mundo. Y dice el Señor: ¿estás seguro? Sí, ya Señor, se acabó. Pastor, pero estamos orando 20 por esa persona, y estamos ayunando y estamos huyendo. Hey, no importa lo que tú hagas, escucha. No importa lo que tú hagas. Lo que importa es lo que aquella persona va a determinar con Dios. ¿Sí me escuchó? Porque muchas veces la gente, escucha, se aleja de Dios porque piensa que Dios le falló. Y esa es una mentira. Dios no te falló. Tú fallaste porque no entendiste cómo operan las cosas de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Escuche, por favor. Y dice que ellos empezaron a decir: ojalá muriéramos. Ahora, déjame adelantar mi regreso. ¿Ellos se murieron? ¿Tú conoces la historia? ¿Se murieron? Sí, se murieron. ¿En dónde se murieron? ¿Qué pidieron? ¿En dónde pidieron morirse? ¿O en Egipto o en el desierto? ¿Se murieron en el desierto? Sí, se murieron. Toda aquella generación, porque dice la Biblia que todo el pueblo comenzó a gritar y a decir: ojalá muriéramos en el desierto. Órale. 40 años duraron en el desierto y fueron cayendo, uno por uno, uno por uno. Y dice la Biblia que los únicos que entraron en la tierra prometida fueron los que tenían 20 años hacia abajo. Sí ha leído la Biblia. Sí. Eso lo dice la Biblia. Siga conmigo, versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y a nuestras mujeres y a nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Ahora, tu forma de pensar, escucha, detiene el sistema de Dios. Tu forma de pensar va a detener siempre el sistema de Dios. Dios les prometió la tierra prometida y que iban a vivir ahí y que iban a heredar y que iban a tener grandes cosechas y bendiciones. Ellos vieron el problema y lo primero que escucharon fue a 10 pastores que no traían una información correcta. No toda la información que tú escuchas de los pastores es correcta. Tiene que ser la información de... Hay pastores que traen muerte, ¿sí sabes? Están hablando muerte, tristeza, están hablando problemas, no, ¿cómo vamos a hacer? No podemos, nosotros no podemos porque somos como la tierra, porque somos como gusanos, no sé. Te hablan cosas que de verdad te quitan de la identidad correcta que Dios quiere que tú tengas. Y precisamente eso es lo que sucedió con estas personas. Oyeron una información incorrecta, inmediatamente comenzaron a pensar que era imposible salir de aquel lugar. Siga conmigo, Números 14, versículo del 6, brínquese al 6 hasta el 9. Y dice así: y Josué, hijo de Nun,
y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían recorrido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. ¿Cómo podían decir eso? ¿Acaso ellos no vieron a los gigantes? Sí vieron a los gigantes, sí vieron los problemas, pero ellos tenían sus ojos puestos en un lugar diferente. Los tenían puestos en Dios. Amén. Dice, versículo 8: y si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No lo temáis. Amén. Gloria a Dios. Ahora escucha, tú siempre vas a ver lo que oyes. Siempre vas, dile a alguien, tú vas a ver lo que oyes. ¿Qué significa eso? Que todo lo que tú estás escuchando se va a formar imágenes. Y esa imagen, tarde o temprano la vas a ver. Se va a presentar delante de ti. Por eso es tan importante que tú escuches cosas correctas. A veces la gente se junta con otras personas. No, si a mí me hicieron esto, ¿qué te espera? ¿Qué te esperas tú? ¿Ha oído gente así? Bueno, pues déjame decirte que estar oyendo a esas personas constantemente, eso se está formando una imagen en ti. Y esa imagen va a dar resultado precisamente lo que tú estás escuchando. Por eso es tan importante escuchar cosas que vienen de fe, cosas que vienen de personas que están creyendo lo que Dios está hablando. Siga conmigo. El sistema correcto te hace heredar su promesa. Dios está, diga conmigo, Dios está con nosotros. Otra vez, Dios está con nosotros. Y dice la Biblia, no tengan miedo. No tengas miedo. Dios está contigo. Tú vas a heredar lo que Él te prometió. Pero es por tener el sistema correcto operando en tu mente y en tu corazón. Escuche, la palabra de fe es hablar las mismas palabras que habló el Padre. Siga conmigo, versículo 10, Números 14, 10. Dice así: entonces toda la multitud habló ¿de qué? De apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Escuche, toda la multitud habló de apedrearlos, porque cuando la gente no está de acuerdo lo que tú estás hablando, de acuerdo a su sistema, entra coraje, entra desesperación y entra eso que quieren destruir a aquellos que están trayendo una buena información. Pero siga más, Dios, escuche, no puede mezclarse en dos sistemas. Al designar el sistema correcto vas a ver las bendiciones. Vaya conmigo a Romanos capítulo 7, versículo 6. Romanos capítulo 7, versículo 6 dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora escucha, está hablando de dos sistemas. Dos árboles son dos sistemas de vida y de muerte. Córrale conmigo, por favor, a Génesis capítulo 2, versículo 9. Génesis 2:9 dice así: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Escucha, de los dos árboles se podía comer, ¿cierto? Pero no se debía comer de uno. ¿Sí me escuchó? Sí. ¿Se podía comer de los dos? Sí, pero no debían comer de uno, ¿cierto? Sí. Porque él dice la Biblia que Dios les dijo: el día que coman de este árbol, ciertamente morirán. Ahora, es importante eso. Los dos árboles o sistemas se activan a través de palabras. Dice la Biblia que nosotros ya morimos al sistema que el mundo establece. La ley, escucha, te muestra el sistema natural y el sistema del esfuerzo propio. Nosotros estábamos bien acostumbrados a lo que era lo natural, más que lo espiritual. Ahora, fíjate bien, Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice así: digo pues, andad en el Espíritu
y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, muchas veces la gente al escuchar estos versículos inmediatamente piensa, ay, ya van a hablar de la carne, del pecado, de andar en la carne, y que andar en la carne piensa la gente que es andar en fiestas, que piensa, que la gente piensa que andar en la carne es andar en cosas pues equivocadas. Andar en la carne no es eso. Andar en la carne, conforme a la Biblia, es andar bajo un sistema, escucha, sensorial. Sistema de los sentidos. Ahorita lo vamos a explicar por la palabra. Está interesante. Pues, escucha. Digo, pues andad en el espíritu. ¿Y qué? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, muchos han errado al pensar que andar en el espíritu es andar bajo una forma de sentir. A veces la gente piensa, no, es que yo estoy, ahorita pastor, estoy en el espíritu, y te decimos, ¿por qué? Yo es que siento la presencia de Dios. Ahora, yo no niego que la presencia de Dios se sienta, escucha, pero el sentir no es el mejor indicativo de que las cosas son correctas. ¿Ah? ¿Alguna vez, escucha, en tu vida has dejado de sentir la presencia de Dios? ¿Sí o no? ¿Y qué sientes? ¿Y qué dices, pues? ¿Estaré mal? ¿En qué me equivoqué? ¿Cuándo pequé? Señor, ¿cuándo fallé? ¿Cuándo te alejaste de mí? Hey, eso es incorrecto, porque el Señor dijo, nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Amén. Y a pesar de que tus sentidos no sientan la presencia de Dios, Él está ahí. Amén, amén. ¿Me estoy dando a entender? Sí, amén. Pero la gente ha querido pensar que su sentir es lo que determina si está bien o mal con Dios. Y eso es equivocado, completamente equivocado. Escucha. Establecen cosas o dogmas o formas o actividades que parecen ser espirituales. No, Señor, para que vuelva a sentir a Dios, voy a hacer ayuno de televisión. ¿No ha habido gente así? Voy a hacer ayuno de coca. De verdad, yo he escuchado gente que ha dicho así. Voy a hacer ayuno de coca para que vuelva a sentir la presencia. Voy a hacer un ayuno de televisión para que Dios vuelva. Voy a hacer un ayuno de comida porque ellos están pensando que el sentir es más importante que el andar en el espíritu, porque no han entendido que es andar en el espíritu. Pero siga conmigo. Cuando tu voluntad es establecida en la palabra y esta la haces tu forma de vida, el andar en la carne, que es por medio de los sentidos, perderá fuerza en ti. Necesitas dejar de escuchar los deseos de los sentidos o de la carne, y no solamente hacia las cosas malas, sino inclusive hacia las buenas. Escuche, vaya conmigo a Gálatas 5:17. Gálatas capítulo 5, versículo 17, dice así. Dice, porque el deseo de la carne es que contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieses. Ahora, regrese a Gálatas capítulo 4, versículo 22 y 23, y vamos a ver a alguien que se movió en base a los sentidos para obtener la promesa de Dios. Gálatas 4, 22 y 23 dice así: porque está escrito que Abraham, ¿qué? Tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según ¿qué? Oiga, los dos no nacieron bajo la carne. A ver, nada más analicen. El hijo de la esclava, que fue Ismael, ¿fue bajo la carne? Sí. Sí. Isaac, ¿no fue bajo la carne? Humanamente sí. Humanamente sí. Pero escucha, uno fue provocado por medio de los sentidos. El sentido de desesperación, el sentido de ansiedad, el sentido de que ya se me pasó el tren, el sentido de que ahora cómo le vamos a hacer para que se cumpla. Y ellos comenzaron a usar sus sentidos, que fue su vista, su olfato, su tacto, su oído. Ellos comenzaron a usar sus sentidos para determinar
la promesa de Dios, para atraer la promesa de Dios. ¿Y cuántas veces la gente está usando sus sentidos para que las promesas se cumplan? Es que yo no estoy viendo, pastor, la verdad. Yo he tratado de ver cómo la promesa de Dios se cumple y no la veo. Por eso me estoy esforzando. Es que Dios dijo que me iba a bendecir. Pues yo tengo que ir, aunque sea yo sé que el domingo es día del Señor, pero me tengo que ir a trabajar, porque si no voy a trabajar, pastor, ¿cómo voy a traer esa bendición para el Señor? ¿Qué usaron? Un sentido. Y usaron un sentido que ellos dijeron: si yo no lo hago, Dios no lo va a hacer. El diezmo. Si yo doy, a mí me va a hacer falta. Si yo hago esto, es más, si yo perdono, después se van a encajar conmigo y van a querer que esté perdone cada rato. ¿Sí me deben entender? La gente está tratando de usar sus sentidos naturales para alcanzar las cosas espirituales. Y no es así. Amén. Dios, dice la Biblia, y lo dijo la hermana Blanquita. El libro de Proverbios dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Sabe cómo dice la versión amplificada? Dice: y no añade cansancio ni duro trabajo con ella. No es tu duro trabajo el que te va a enriquecer, es Dios. Ay, pastor, pero ¿cómo le hago? No son sentidos. No es ni tu olfato, ni tu gusto, ni tu vista, ni tu tacto, ni tu nada, sino es su presencia, su palabra. Siga conmigo. El sistema de la carne, por medio de los sentidos, va a querer retenerte aquí en la tierra. O sea, por medio del sistema equivocado. Ya que el sistema de la carne se enfoca, escuche, el sistema de la carne se enfoca en ti, no en Jesús. El sistema de la carne siempre se va a estar enfocando en ti, en tu esfuerzo. Si operas en el sistema de la carne, puedes detener el sistema de Dios y limitarlo. Filipenses capítulo 3, versículo del 1 al 3. Filipenses 3 del 1 al 3. Y escuche, yo le estoy hablando, yo no estoy diciendo que no trabaje. Tu trabajo es una bendición de parte de Dios, que tienes que saber administrar. Amén. Administrar. ¿Sabe que todos nosotros somos pastores? No solamente nosotros que estamos aquí al frente. Usted es pastor de su iglesia, que es su propia casa. Y un día, hermanas, muchachitas, ustedes van a ser pastoras de su propia casa. Van a tener que administrar. Van a tener que administrar correctamente para que les vaya bien. Amén. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Versículo 2. Guardaos de los perros y guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros, escuchen lo que dice el 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza. ¿En dónde? Otra vez, siempre que tú veas carne, ponle ahí enfrente: sentidos. Sentidos. Tú eres espíritu y tienes un alma y habitas un cuerpo. Y eso es importante entenderlo. Ahora, escucha lo que dice Romanos 5:12. Estamos llevando por todo esto porque es necesario escuchar esta verdad. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, escuche, así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Ahora, fíjate bien. La muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres. ¿Y dónde se manifestó esa muerte? Dios le dijo: el día que comas de este árbol, o sea, el de los sentidos, ciertamente morirás.
¿qué fue lo primero que murió en el hombre? Porque escuche, Dios no miente. Y en el momento en que Adán y Eva comieron el fruto que Dios le dijo que no comieran, la muerte entró en ellos. ¿Cierto o no? ¿O Dios miente? No. En ese momento entró la muerte. ¿Qué fue lo primero que murió en el hombre? Su espíritu. Y dice la Biblia que su espíritu pasó de vida a muerte. Pero de allí pasó otra cosa. Hubo otra cosa que murió en el hombre. El alma. Y el alma, escuche, el alma se contaminó. Las emociones son parte de lo que el pecado contaminó. Hay muchas veces que la gente siempre está en depresión constante. Todo el tiempo está en depresión, en tristeza. Siempre la gente está así constantemente. ¿Por qué cree? Porque el alma, que son sentimientos, que son pensamientos, fue contaminada a través de la muerte. A veces la gente dice, oye, es que ya no estés así deprimido. Lo que la gente no ha entendido es que esa parte también fue contaminada a través de la muerte. Y la gente cristiana no está haciendo la parte correcta para poner vida en ese lugar. Cuando tú recibiste a Jesús, tu espíritu fue revivido. Tu espíritu recibió vida de parte de Dios. Pero tu alma, tus sentimientos, tus emociones tienen que seguir recibiendo. O sea, ¿por qué cree que dice la Biblia no dejes de congregarte? ¿Por qué? Es que a Dios nada más le encanta tener a la gente ahí. Nada más ahí que esté cantando y que esté danzando y que esté alabando y chillando y luego que tenga que ofrendar. A ver, ¿por qué Dios dijo no dejes de congregarte? ¿Cuál es el motivo real de esa indicación? Estar escuchando una verdad que hace que tu alma empiece a recibir vida. Que te empiece a enseñar cómo cambiar las situaciones que has estado sintiendo a través de la palabra de Dios. Ese es el motivo real por el cual Dios te dice, congrégate. Y congrégate. El congregarte tiene un sentido bien fuerte, bien grande, porque escucha, ese pensamiento que tú tienes es un pensamiento que vas a transmitir al que esté a tu alrededor. Yo escuchaba ahorita, es que Espíritu Santo empezó a hablar, ha estado hablando, pero escuchaba a la hermana Blanquita y hablaba precisamente acerca de la bendición de nuestras generaciones. Y de repente el Señor traía y decía, hay mucha gente que piensa que una maldición generacional se rompe a través de una oración. Y yo creo que mi punto de vista es que no es así. Mi punto de vista es que una maldición generacional se rompe a través, escucha, de constante ministración que se está recibiendo a través de los padres. Ahí te va. Hay familias que han arrastrado enfermedades generacionales. Generacionales, hablo, por ejemplo, cáncer, y los abuelos tuvieron cáncer, y los padres tuvieron cáncer, y los hijos tuvieron cáncer, y son maldiciones generacionales. Y yo creo que cuando la gente recibe una palabra de dirección, la gente dice, yo soy sano por las llagas de Jesús. Escuchen. ¿Y sabe qué va a ir a su casa a decir? Yo soy sano por las llagas de Jesús. Y cuando sus hijos le digan, oye, pero es que mi abuelito murió de... ¡Hey! Tú eres sano por las llagas de Jesús. Por lo cual tú no vas a morir de cáncer y tus generaciones son limpias de cáncer. Y esa persona, ese niño, ese joven, empieza a recibir esa revelación y dice, wow, yo soy sano por las llagas de Cristo Jesús. Y en mi casa no hay cáncer. ¿Sí me doy a entender? ¿Quién recibió? El que vino y que recibió ese mensaje y cambió su forma de pensamiento, fue y lo transmitió a sus generaciones. La forma en que nosotros venimos y traemos al Señor lo que es del Señor, hace que nuestras generaciones vean y digan, wow, están prosperando. No sé cómo le hacen. Pero ¿cómo le hacen? Yo no entiendo cómo le hacen. Están haciendo cuentas y no dan, las cuentas no dan. De verdad, el que está diezmando, escuche, esto está sucediendo y lo estamos oyendo constantemente en este lugar.
Me han dicho, pastor, yo no me dan las cuentas. De que empecé a diezmar, no me dan las cuentas. Yo digo, ¿por qué estoy diezmando tanto? Y yo hago mis cuentas, pero es que no checa. ¿Sabe por qué no checa? Porque checar es a través del sentido, la razón, la forma humana. Pero la forma espiritual te dice, ¿sabes qué? Yo he prometido que si tú me honras, yo te honro. Y ni siquiera te vas a dar cuenta de dónde va a estar llegando la bendición, pero te va a estar llegando una y otra y otra y otra y otra. ¿Y sabes qué van a hacer tus familiares? Van a decir, pero ¿cómo le estás haciendo? Y tú le dices, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y ellos van a aprender. Y su forma, su alma está siendo transformada. Amén. Siga, vamos terminando ya. Nosotros servimos en el Espíritu no teniendo que ver con la información que la carne te da. Todo depende de lo que escuchas. Toda la información que da la carne es una información de muerte. Por eso los sentidos no son la mejor manera de comunicarte con Dios. Mira, si tú hablas con Dios, no esperes sentir que ya te escuchó. Si tú hablas con Dios, ten la seguridad de que Él ya te escuchó. Así. Tú ya me escuchaste. Ya lo hiciste. Porque no necesito ser bueno, porque bueno eres tú. Porque es tu sangre la que me califica. Porque es tu justicia. Amén, amén. Filipenses capítulo 3 y versículo del 7 al 10. Y dice así: pero cuantas cosas eran para mí ganancias, le está hablando el apóstol Pablo a los filipenses, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y escuche lo que dice el versículo 9: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, o sea, por los sentidos, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10: a fin de conocerle y el poder de resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, para él son locura. ¿Cómo puedo creer que Dios me escuchó si no lo siento? Para él es locura. Pero la Biblia dice que por la fe nosotros caminamos. Y la fe es agarrarnos de lo que está escrito. Él lo dijo, Él lo hace. Él lo prometió, Él lo hace. Abraham usó su propia fuerza viril, escuchen, su propia fuerza viril para dar a luz un hijo. Su fuerza. Y ese hijo fue llamado Ismael. Cuando él dejó de tener la fuerza viril, dependió de la gracia. Y la gracia trajo que su esposa, que había estado estéril, que había dejado de menstruar y que tenía 90 años, quedara embarazada. Él tenía 100. Y vino el hijo de la promesa. ¿Quieres ver las promesas de Dios hechas en tu vida? De verdad, empieza a ejercitar tus sentidos a decir, la Biblia lo dice. No soy yo. La Biblia lo declara. Él lo va a hacer. ¿Cómo? No tengo idea. Es más, que ni te interese cómo lo va a hacer. Si te dice que hagas algo, hazlo. Pero no creas que lo que tú estás haciendo es lo que va a dar el resultado. El resultado viene directamente de Dios. Dios te dice que hagas algo con tus hijos, hazlo. Pero es Dios el que va a terminar haciendo la obra. ¿Sí me doy a entender? No son tus sentidos. No uses tus sentidos para perdonar. No siento perdonar. Padre, así como tú perdonas, dice tu palabra que así soy yo en este mundo. Por lo cual yo perdono en el nombre de Jesús.
Yo perdono, Padre, porque es necesario estar libre y caminar con libertad. Oye, si vas de mochilazo, ¿alguna vez has ido de mochilazo a algún lugar? De mochilazo. Agarras una mochila y te vas y dices, vámonos. ¿Mande? A ver a dónde llegas. Mira, cuando tú vas de viaje, cuando vas, imagínate que tú dices, me voy a proponer ir de aquí a Argentina. ¿Te conviene llevar mucho equipaje o poco? Porque vas a pasar por todos los países. Es más, vas a empezar a salir de aquí, vas a ir a la frontera, vas a pasar Guatemala. Luego, ¿qué sigue? Ayúdame. El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica. Si lo estoy diciendo chuecos, no importa, usted sabe. Se regresa y se va y se salta. Ok, usted pasa Panamá, pasa Brasil, todo, Chile, todos esos países. Pero, y va a llegar usted hasta Argentina. ¿Le conviene ir ligero o pesado? En el mundo te conviene estar ligero, porque vas a aprovechar y vas a disfrutar y vas a poder mover. Y la falta de perdón es un peso muy grande. Te pesa. No puedes disfrutar. En el mundo estamos para viajar ligeros, para disfrutar, para aprovechar. Y la única forma es habitar en el sistema correcto, que es el sistema del Espíritu, que es a través de lo que la palabra dice, no de tus sentidos. Tus sentidos te engañan todo el tiempo. ¿Por qué? Porque fueron contaminados desde el principio del Edén. Por eso sigue escuchando, sigue viniendo. Yo sé que hay cosas a veces importantes que te salen. Hazlas a un lado. Es más importante ser transformado y renovado, porque tus generaciones dependen de eso.